Sí, igual ya me quedo más tranqui no hay que estudiarlo todo, digo. Claro, sí, sí. Bueno, esto sí, variable física de los granos. Estuvimos viendo la del medio, que la del medio es humedad y temperatura y la cuestión es manipuleo y cosecha. De la del medio, de las variables físicas del medio, la que podemos controlar es, es manipulación y cosecha, ¿no? No podemos controlar ni temperatura ni humedad. Acá tenemos las variables físicas de los granos y estas ya dependen de los granos, no tanto de lo demás. La porosidad. La porosidad, hoy le había dicho, que es el espacio intergranario que queda cuando se empiezan a acumular los granos. Yo tengo todos granos que se me empiezan a amontonar en el granel, ¿no? Y como verán, me empiezan a quedar huequitos entre los granos, no se me van a completar todo completo. Eso es la porosidad del grano. Normalmente está entre el 35 y el 40% esa porosidad. ¿Qué me va a favorecer la porosidad? Mientras más porosidad tenga, va a ser mejor la eliminación de calor y el exceso de humedad. Modificar la atmósfera intergranaria, esto lo hago aireando, me va a favorecer la aireación, ¿no? ¿De qué depende la porosidad del grano? Y bueno, tamaño, forma y característica de la superficie del grano. Por ejemplo, un grano de trigo que es prácticamente rectangular, es un cilindro chiquito y se me va a entender a apilar siempre dejando la menor porosidad posible. Por lo tanto, me va a tapar mucho más la porosidad que un grano de maíz o de soja. El de soja, que es redondo, la porosidad va a tender a ser mayor que el grano de trigo. Cantidad y tipo de materia extraña, que eso es lo que le decía hoy. Si tengo mucho polvillo o mucha materia extraña muy pequeña, se me va a intentar meter en la porosidad donde yo tengo, bajándome este parámetro y afectando esta. O sea, me perjudica a mí en la aireación. Y luego la compactación. La compactación depende de la humedad del grano, del tiempo de almacenamiento y el peso que tenga, o sea, la cantidad de grano que tenga en un silo. No es lo mismo tener el silo hasta la mitad, que la columna de peso va a ser menor, que tenerlo lleno, que el peso ya va a ser mayor. Si yo tengo un grano, un silo grande, y lo tengo lleno, capaz que si lo mido en el momento que lo terminé de llenar, va a medir 10 metros. Voy a los 4 meses a medirlo y me va a medir 8 metros. O sea que se me compactaron 2 metros de grano. O sea que se van ahí acomodando los granos para ocupar esos espacios libres, por lo tanto se me va a ir compactando y perdiendo porosidad. La porosidad se puede definir como el peso específico, o sea, el peso del grano más el aire, en kilogramos por metros cúbicos, sobre el volumen específico, el peso volumétrico, que es el peso por el volumen si todo eso ocuparía grano, si no hubiera diferencia de, perdón, si no hubiera diferencia, si no hubiese aire. Así se puede definir la porosidad. Para medirla, prácticamente se utiliza un líquido, se pone grano en un recipiente y se utiliza tolueno, realmente. Lo que se utiliza para medir la porosidad en la práctica es el tolueno. ¿Por qué se utiliza tolueno y no otro líquido? El tolueno es un líquido que no es absorbido por el grano. Al no ser absorbido por el grano, no me modifica la característica propia, como si yo le echaría agua, el grano me va a absorber el agua y se va a hinchar, y ya me modificó la porosidad y el peso específico del grano, porque absorber humedad me va a pesar más. Por lo tanto, no es funcional, digamos. El problema del tolueno es que es tóxico. Y otro método también es a través de gas. Se llenan 2 garrafas
una con grano y gas y otra con gas solo, se pesan, se sacan por diferencia de presión entre una y otra, y ahí me va a dar la porosidad del grano. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Luego tengo la fluidez. La fluidez está relacionada con el ángulo de reposo, que es este ángulo acá. ¿Cuándo es importante la fluidez? Es cuando el grano se me empieza a comportar como líquido. Quiere decir que hasta que forme este grado, el grano se me va a ir acumulando primero de a poquito, se me va a hacer una montañita, otra montañita más, y luego me va a formar el copete más alto que puede formar. Y de ahí el grano se va a empezar a desparramar hacia los costados, o sea, se comporta como un líquido. Ya no se me va a ir tanto para arriba, sino más vale para los costados. Eso es la fluidez. ¿Hasta ahí estamos? Segregación. La segregación es dependiendo de cómo el grano se me va ordenando dentro de un silo. Yo tengo un silo, las materias más pesadas del grano, al ser más pesadas, ¿qué hacen? Tienden a caer directamente hacia abajo, rectas. Las livianas, por la misma corriente de aire que se forma, ¿no? Al caer el grano se forma una corriente de aire, las partículas livianas se me empiezan a acumular hacia los costados del grano. Por lo tanto, yo ya voy a empezar a tener una masa heterogénea, digamos, material pesado en el centro y material liviano en los costados. Y es lo que yo quiero evitar, ya que el grano, la mejor forma de almacenarlo es que sea una masa homogénea, que no me quede lo pesado en el centro y lo liviano afuera, sino que me quede todo lo más homogéneo y desparramado en el silo posible. Para eso, para evitar el proceso de segregación, utilizo un segregador, que es este aparatito desparramador de grano o segregador. Se pone a la entrada del grano, en la punta del silo, que hace el grano va cayendo, va pegando en la hélice esta y va girando. Y al ir girando, me va a ir desparramando los granos por igual para todo el silo. Y no se me crea la segregación. Una vez que lo tengo, al desparramador, al segregador, me queda el silo ya terminado. Acá normalmente me va a quedar con un copete. ¿Qué se hace? Se hace el descorazonado del silo. O sea, se deja salir aproximadamente el 3% del peso total o volumen que yo tenga dentro del silo para formar un pequeño cono inverso. Esto me va a favorecer la aireación y la conservación, ya que cuando veamos aireación tiene que ver mucho la medida de acá hacia el copete, en la parte central va a ser más alto en los costados y me va a formar una resistencia al paso de aire central, que es lo que yo quiero evitar. Por eso se debe descorazonar en el momento que hago la segregación. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sorción. Sí, sí. La sorción es cómo interactúan los gases con el grano. Tenemos la absorción, que el gas penetra la estructura del grano, o sea, el gas ingresa adentro de la estructura del grano. Por lo tanto, la absorción es mucho más fuerte que una adsorción. En la adsorción, el gas solo queda en la superficie del grano, o sea, se pega por fuera, no ingresa adentro. Estos dos fenómenos, tanto absorción como adsorción, se pueden revertir por aireación, o cuando el grano se calienta, también se revierten estos dos fenómenos. Y luego tengo la sorción química, que es cuando el gas ingresa al grano y reacciona con el grano. O sea, pasa a ser
un componente químico de esto. Por ejemplo, el oxígeno, en el momento de la respiración, entra oxígeno al grano y queda fijado adentro. Y no es reversible, este es fijo. La absorción química es físico. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, seguimos. Tengo las propiedades termofísicas del grano, o sea, cómo se comporta el grano con respecto a la humedad y al calor. Lo primero que vemos es la conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad del grano de absorber o liberar calor. El grano se puede decir que es un buen aislante térmico, ya que le cuesta mucho absorber calor. Por ejemplo, si yo tengo un silo, un día, en estos días, ¿no?, que estaba haciendo 13, 14 grados de temperatura, yo iría el grano antes de esto y lo llevé a 18 grados, con 13, 14 grados queda más o menos en esa temperatura. Por más que hizo 22, 23, hasta 27 grados en estos días de calor, el grano no alcanzó a tomar esa temperatura, ya que le cuesta mucho. De 18 grados habrá subido 2 grados centígrados máximo la temperatura del grano. Esa es la idea de la conductividad térmica. Por más calor que haya afuera, al grano le cuesta mucho tomar esa temperatura como propia y calentarse. No es como el agua, que el agua al contrario tiene una muy buena conductividad térmica que va cambiando con la temperatura ambiente. El grano todo lo opuesto, no cambia con la temperatura ambiente. Tiende a mantener su temperatura propia. Por eso, cuando normalmente nosotros decimos que un grano está caliente y tiene un foco de temperatura dentro del grano, ese foco de temperatura es muy raro que se disperse rápidamente o que se enfríe porque los granos de alrededor están fríos. ¿Se entiende más o menos la idea de conductividad térmica? Bueno, acá está una gráfica más o menos de lo que le explicaba hoy, recién. Difusidad térmica es la capacidad del grano de transmitir la temperatura al grano de al lado. Digamos, también, como ya dijimos, la conductividad térmica es muy baja, la difusidad térmica también es muy baja. Le va a costar al grano ese transmitirle su propia temperatura al de al lado, ya sea por frío o por calor. Un grano que está caliente y el grano de al lado está frío, normalmente no va a tender a enfriarse, sin que yo lo airee, sin que yo lo ayude. Por eso es tan importante la aireación en la conservación. Y luego tengo la conductividad húmeda, que la conductividad húmeda son los fenómenos de migración de humedad dentro del granel, ya que siempre la humedad va a tender a migrar de una zona más fría a una zona caliente, de una zona caliente a una zona más fría, siempre va a tender a emigrar la humedad. Por ejemplo, acá tenemos dos dibujitos que hacen referencia a esto. El aire frío por fuera del grano, días como ahora, en invierno, me enfrían el grano en las paredes, porque algo me va a bajar la temperatura en las paredes, no mucho, no va a quedar en una temperatura de 5 o 6 grados como estuvo haciendo, o menos 3 grados, menos 2 grados, menos 1 grado hizo, y el aire del medio, el grano va a tender a estar siempre más caliente en el corazón. ¿Qué va a hacer esto? El aire frío es más pesado, va a tender a caer, a arrastrar la humedad con él hacia el medio, hacia abajo, y acá abajo va a tender a subir por el centro esa humedad en forma con el aire caliente de la masa del centro del grano, lo cual arriba me va a formar un copete
húmedo. Esto se debe normalmente a que la humedad sale por arriba del grano, toca la chapa y la chapa estar fría, se me empieza a condensar todo el agua en la chapa y empieza a gotearme, formándome así un copete de humedad donde se produce el proceso de brotación y es bastante normal en los hilos que ocurra este fenómeno, que se me brote la parte superior del grano. Este fenómeno acá es más difícil que ocurra, digamos, con el aire caliente por fuera y el grano frío abajo, me tiende a arrastrar la humedad a la parte inferior. Esto normalmente ocurre en la zona de mucha temperatura. Es una forma de migración de la temperatura y luego tenemos una migración normal de temperatura en todos los hilos. Es cuando la pared norte normalmente de los hilos se calienta más que la pared sur, ya que la norte le da el sol, a la pared sur nunca le va a dar el sol, por lo tanto tiende a calentarse esta pared y arrastra el aire caliente con humedad hacia la parte más fría. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, sí. Bueno, y luego tengo acá por un foco de insectos. Cuando yo tengo insectos en el grano, más que nada en la parte inferior, se me va a entrar a calentar el grano. Es un fenómeno común donde haya insecto, algún ataque, se me entra a calentar el grano, ya sea por la mayor concentración de insectos y la respiración de estos, liberan dióxido de carbono y calor, por lo tanto se me entra a formar un círculo de temperatura, lo que hace que la humedad junto con el calor empiecen a ascender y me forme un copete brotado igual que en el ejemplo anterior, que se me condensaba el agua en el techo y me goteaba. Ahí estaríamos. ¿Algunas preguntas? No, hasta ahora. Por eso, porque